el servidor que se va a transformar en DNS, el NS1, revisemos su tarjeta de red, para que salgas de la duda, Alejandro. El NS1. Ya, el NS1, esta debería ser su configuración IP. Ahí está la dirección, 192.168.1.2, la máscara 255.255.255.0. Dice dirección de default gateway 192.168.1.1 y DNS server. ¿Qué dirección aparece? 127.0.0.1. ¿Estamos en lo correcto? Jóvenes, ¿estamos en lo correcto, no? Sí, perfecto. Revisemos la otra. El otro servidor. ¿Ya? El NS2. Su configuración de red. En el NS2, su configuración de red va a ser la siguiente. 192.168.1.3 como dirección IP, 255.255.255.0 como máscara de subred, default gateway 192.168.1.1, ¿ya? Pero ahora, él, en la dirección de DNS de esa máquina, debe tener la dirección del otro servidor. En este caso, va a ser la 192.168.1.2. Esa es la lógica. Esa va a ser su dirección de DNS. ¿Para qué? ¿O qué queremos lograr? Hagamos lo siguiente. Nosotros tenemos una máquina, Windows Server, ¿cierto? Que se llama NS2. Y en esta máquina tenemos una página web, ¿cierto? Que era la de ejemplo. La página por defecto que trae el servidor. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Incluso hicimos una página. Nosotros la modificamos. Un archivo ítem. Entonces, el cliente, por un lado, pone en su navegador http la dirección IP del servidor web y él ve la página directamente que está alojada ahí. ¿Sí? La ve. Pero lo que vamos a hacer ahora es crear otra máquina que es la NS1 y esta va a tener el rol DNS. ¿Para qué? Para que ahora el cliente no pregunte por dirección IP, sino que va a preguntar por un nombre. En vez de buscarla por la dirección IP de la página web, él, por ejemplo, va a buscarla por www.aie.cl y le va a preguntar al servidor DNS. Y el servidor DNS lo va a reenviar al servidor web. ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Por qué es más fácil hacerlo así? Porque es más cómodo, es más fácil recordar un nombre que una dirección IP, ¿cierto? Y eso se llama crear un servidor de dominio. Entonces vamos a crear los nombres de dominio y esos van a apuntar a los servidores web. ¿Ya? Por ejemplo, si hacemos el dominio www.aie.cl, él va a redireccionar a la dirección 192.168.1.3. Eso es lo que vamos a lograr ahora. Pero para que eso funcione, esa máquina que es DNS, que tiene una dirección que es la 192.168.1.2, tiene que estar presente en todas las demás máquinas de la red. Por eso, la dirección del DNS está como dirección de DNS del otro servidor. Si no la tenemos asociada como DNS, él no va a poder hacer esta funcionalidad de resolver la búsqueda, ¿cierto?, de dominio. ¿Bien hasta ahí? ¿Y por qué en la propia máquina DNS tenemos la dirección 127.0.0.1? ¿Por qué esa dirección en él? Si nosotros nos fijamos. Acá está el servidor DNS y la dirección DNS es la interna, la local. Pero en cambio para las demás máquinas, para el cliente, para el otro servidor que aparezca, él va a ser el servidor DNS. La lógica es que si yo soy un servidor DNS, no debo preguntarle a otras máquinas. Él se pregunta a sí mismo, ¿cierto? Esa es la lógica. En cambio, todos los demás servidores o PCs de la red, ¿a quién le preguntan? A él. El cliente le va a preguntar a él, el otro servidor le va a preguntar a él. Todos, ¿cierto?, le preguntan cómo se llaman los dominios, ¿eh? Y él le va a responder, ¿cierto?, un resultado. Pero en cambio él se pregunta a sí mismo. ¿Ya? Entonces, configuramos la dirección en el servidor web, en el NS2. La dirección DNS va a ser la de la otra máquina. Damos OK. Damos OK. El cliente no lo vamos a tocar todavía porque vamos a hacer después otro servicio más. Y nos vamos al NS1. Ya, al NS1.
Nos vamos a la NS1. ¿A qué pestañas del NS1 nos vamos a trabajar? ¿Cierto? Cerramos acá. Nos vamos a la pestaña de Server Manager, que es esa herramienta que se abre o que está al lado del botón de inicio, el botón Start. Y despliega la pestaña Roles. ¿Qué rol aparece instalado? En el NS1. Hay un rol. ¿Cierto? Dice DNS Server. ¿Cierto? Que está a la izquierda y despliega usted. Entonces vuelve a desplegar y vamos a hacer la configuración de ese rol. ¿Ya? Despliegan DNS Server, siguen desplegando, aparece el nombre del equipo, NS1, siguen desplegando, ya aparecen unas pestañas que se llaman Forwards, Reverse y Conditional, ¿cierto? Una especie de carpeta, ¿sí? Para carpetas. De hecho, si las desplegamos, esas carpetas no tienen nada. No hay configuración todavía. ¿Lo alcanzan a ver o no? Le doy un poquito de zoom. Ahí. ¿Lo alcanzan a ver ahora? ¿Por ahí? Ahí sí. ¿Cierto? Entonces desplegamos los 3 directorios. Vamos a hacer la configuración de este servidor DNS. ¿En cuál de todas? ¿Cuál de las 4? 3, son 3 carpetas. Vamos a empezar a configurar la primera. ¿Y qué es lo que hace cada carpeta? Si yo soy un servidor DNS de resolución de nombre, la primera carpeta, la que se llama Forward, es para hacer lo siguiente. Supongamos que tú, Alejandro, te sabes la dirección IP del servidor de Facebook. No, pero ¿cómo buscas tu Facebook? ¿Cómo lo buscas? Facebook.com, ¿cierto? Por nombre. No es necesario que te sepas la dirección IP, ¿no es cierto? No es requisito. Yo sé buscarlo por el nombre. Entonces, en la pestaña Forward se crean los nombres de dominio. Por ejemplo, en unos servidores en Estados Unidos crearon el dominio facebook.com. ¿Dónde lo crearon? En las pestañas Forward. Forward es el método que tiene un servidor donde se crea un nombre y ese nombre redirecciona a una dirección IP donde está alojada esa página. Por ejemplo, la 192.168.1.3. ¿Ya? Nosotros al servidor le preguntamos por un nombre y él, ¿cómo nos responde? Vaya a esa dirección IP porque ahí está el servicio que está buscando. Y en la pestaña que se llama Reverse es el proceso inverso, ¿cierto? Que es cómo nos responde el servidor. Y el servidor responde, ¿cierto? Invertidamente. Dice, la dirección IP, por ejemplo, la 192.168.1.3, se asocia al dominio www.facebook.com. Entonces, en el forward, nosotros creamos un nombre y lo asociamos a un IP. Y en el reverse, creamos la IP y la asociamos al nombre, ¿cierto? Nosotros como usuario, en nuestros equipos, ¿cierto? Le preguntamos al DNS por nombre y él nos responde con IP. Y el proceso reverse es como él nos responde o nos busca a nosotros. Después, por IP asociado a un nombre. ¿Ya? Como esto es un taller interno que vamos a hacer nosotros, un taller de red interna, nosotros podríamos crear incluso nombres reales o ficticios de sitios que existen y no habría problema. Por ejemplo, nosotros podríamos crear el dominio facebook.com, el ayer.cl, el google.cl y funcionarían. ¿Ya? Funcionarían aquí, entre el cliente que tenemos y los servidores. Pero no podemos hacerlo cuando existe un servidor real, ¿cierto? Y está corriendo en una red pública. Solamente pueden existir un dominio con ese nombre. ¿Ya? Si nosotros quisiésemos levantar en un servidor de internet el dominio www.facebook.com, ¿qué pasaría? Tendríamos un problema, porque ya existe uno. Entonces nuestro servidor, ¿cierto?, tendría una incongruencia y diría que no podríamos levantar ese dominio, ¿ya? Los que están registrados. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé cuáles están registrados? Aquí nosotros no tenemos ningún problema, podemos crear el que quiera, ¿cierto? Taringa, ¿cierto? High Definition si quiere crear, y no hay problema, van a funcionar local. O los sitios que ve Alejandro por ahí, ¿cierto? Que terminan con triple X, ¿cierto? Incluso podría crear esto, podría crear este dominio www, por ejemplo, mira, alejandro.xxx y funcionaría acá, porque hoy día los dominios o la extensión de dominio .xxx está aceptada, ¿ya? Cada extensión de dominio que nosotros vamos a crear, la .com,
la .cl, en Brasil, por ejemplo, la .r, Argentina, .ar, ¿cierto? Perú, .p, ¿ya? Cada extensión representa a una entidad que hay en cada país. Por ejemplo, todos estos dominios representan a sitios locales o nacionales, ¿cierto? Si .cl sabemos que es un sitio chileno, ¿cierto? .com, americano. Pero también hay dominios como .net también, que generalmente se utilizan para sitios que tenían referencia con centros de estudio, universidades. Existía también el .org. ¿Para qué se utilizaba el .org? Para entidades sin fines de lucro, ¿ya? O entidades que generan software gratuito, por dar ejemplo, ¿ya? Y así existe también la XXX, ¿cierto, Alejandro? XXX. Ya, si nosotros quisiéramos crear esto en forma real, ¿ya? No en el laboratorio que estamos haciendo, y tú quieres saber, ¿existía este dominio? Nosotros lo podemos buscar. Para eso, en cada país hay un organismo que se llama NIC. ¿Ya? Chile, el organismo que administra los sitios .cl se llama nic.cl. ¿Ya? Y es una página, ¿cierto? Pueden entrar, www.nic.cl, para que entremos. ¿Ya? Y ahí vamos a ver si existe el sitio que queremos crear y quién es el propietario. De esa forma, si quisiéramos crearlo en la realidad, no tendríamos el problema. www.nic.cl. Esos organismos, en cada país hay un NIC. nic.arc, nic.p, nic.br, nic.am, según el país, una acción y las iniciales del país. ¿Quién lo administra en cada país? Generalmente son las universidades de cada país. Aquí en Chile lo administra la Universidad de Chile, o los gobiernos también. Entonces, entren a nic.cl, ¿ya? Para ver qué dominios.cl existen y si podríamos registrar uno o no, ¿cierto? Y hay un buscador abajo, en nic.cl. Más abajo dice, más bajito, ahí dice, consulta quiz. O dice consulta, más abajo. De ahí usted escribe el nombre del dominio, .cl, y vea si existe o no. Por ejemplo, escriba ahí en .cl, y va a aparecer quién es propietario, cuándo lo inscribieron. Pero dice que hay que inscribir. No, abajo, dice consulta juicio. Más abajo. De ahí dice todos los datos. Acá está. Ahí dice, por ejemplo, el dominio ahí en .cl, quién lo inscribió, cuándo lo inscribieron, hasta cuándo vence, ¿cierto? ¿Quién lo inscribió? Y los servidores en el que están alojadas la página. Ahí estamos. NS1, NS2. Cuando vence uno se puede venir. Ah, pregunta. Bueno, ¿cuál es la pregunta, Alejandro? Los dominios tienen una duración. ¿De acuerdo? Yo, entre más años pago, más tiempo lo registro, ¿cierto? Más tiempo de duración. Se pagan por años pares, 2, 4, 6, 8. ¿Cierto? Vas pagando. Si llega la fecha y tú no lo pagaste, por ejemplo, tú puedes registrar tu nombre. Le vence al propietario anterior. Por eso hay que estar atento realmente a los dominios. Hay dominios que vencen y tú lo puedes comprar, ¿cierto? Y lo registras. ¿Cuánto vale registrarlo? Es barato, vale 9.000 pesos. Por 2 años. 9.000 y algo. ¿Ya? Por 2 años ya después 18 y así va. Se compra por 2 años, eso se registra por 2 años. Si quiero ver un dominio.com, Claro, en el caso de nic.cl organiza los nacionales. En el caso del .com, nic.com. O también hay otro sitio que se llama GoDaddy. GoDaddy.com. Este sitio maneja todos los dominios.com también. Ahí nos puede ver si existen o no existen y si lo puede registrar o comprar. Para que se hagan la siguiente idea, un dominio.com es más barato que un dominio.cl. Vale como 7.000 pesos registrarlo. En cambio el .cl 9.000. Por exclusividad nomás. Pero tú también podrías crear un dominio.com sin necesidad que seas ustedes en Estados Unidos. Lo puedo crear desde acá. ¿Qué se ganará comprando? ¿Qué se gana? Mucho, pues, señor. Tú te aseguras de tener un nombre propio para tu empresa. Si tú quieres crear tu empresa de desarrollo, por ejemplo, más adelante, y quieres tener, ¿cierto?, prestar servicio, empieza registrando un nombre. Yo digo así, si uno compra el dominio de otra persona. Miren, yo les voy a dar el siguiente ejemplo. Alejandro, el siguiente ejemplo. ¿Sabías tú que Alexis Sánchez no puede tener una página .cl? Alexis Sánchez no puede tener un sitio .cl. Porque hace algunos años atrás vino una persona más astuta y antes que Alexis Sánchez fuera más famoso de lo que hoy día, registró el dominio alexissánchez.cl. Lo registró. Entonces, ¿qué hizo? ¿Para qué? Dijo,
él más adelante va a querer tener su sitio web, ¿cierto? Y registró el nombre, y por lo tanto, él se adjudicó el dominio.cl. ¿Para qué? Para que después, más adelante, el manager de alexissánchez.cl negociara con él y dijera, ¿cuánto me pagas por entregarme el sitio, ¿cierto? Para yo tener el sitio alexissánchez.cl. Ojo, si tú lo compraste en 9.000 pesos, 9.000 pesos, tú se lo podías vender en 2 o 10 millones de pesos si quieres. Ahí tienes que negociar legalmente, porque tú eres el dueño del nombre. El negocio, ¿no? Mira, otro ejemplo. El año pasado, ¿se acuerdan que salió? Bueno, se hizo popular el juego Pokémon GO. ¿Ya? Entonces, los desarrolladores del juego empezaron a comprar dominios en todos los países para hacerlo popular. Pokémon GO empezaron a registrarlo, o Pokémon en Brasil, en Argentina, por .com, por distintas plataformas. Y quisieron registrarlo en Chile como Pokémon.cl y no pudieron. Porque Pokémon.cl fue registrado hace 10 años por la empresa Hasbro, que era los fabricantes de juguetes Pokémon. Entonces no llegaron a acuerdo y la empresa Hasbro le estaba cobrando 10 millones de dólares a la empresa desarrolladora de Pokémon para vender el nombre. 10 millones de dólares. Y ellos habían pagado 20.000 pesos, 22.000 pesos para comprarlo en su inicio. No, porque no llegaron a acuerdos legales. Por lo tanto, Pokémon.cl sigue siendo de la empresa Hasbro y no de la empresa de desarrollo de juegos. ¿Por qué ganan teniendo eso? Mucho. Imagínate, Coca-Cola, como corporación, ellos pagan mucha plata y todos los años ellos van renovando sus sitios con todos los dominios posibles, lo compran de todas formas. Coca-Cola está registrado como Coca-Cola.cl, .com, .ar, .net, .com, todas las que existan. Porque alguien, ¿qué podría hacer? Registrar Coca-Cola, no sé, pues, .br en Brasil. Y la Coca-Cola va a tener que pagarle ahí a ellos por el dominio que le entreguen el nombre oficial. ¿Se apoderan? Entonces tú puedes decir, pero ¿qué tiene que ocupemos otra extensión? Pero imagínate, en Chile, por ejemplo, Coca-Cola.cl es una marca internacional y tiene comprado el dominio y la página oficial en Chile, ¿cierto? Y ellos tienen correo electrónico, los vendedores, que son, por ejemplo, Alejandro@Coca-Cola.cl, que son el correo corporativo, ¿cierto? Así como correo ayer.cl. Y está registrado, ¿qué cosa? Al nombre de la institución, pues. Entonces, si pierden el dominio.cl, ¿qué van a perder también? Los correos, pues, los sistemas que están funcionando. Si tú pierdes el nombre, pierdes muchas cosas más. ¿No es necesario tener, por ejemplo, la empresa un dominio en cada país? O sea, cuando son empresas internacionales, sí, pues es necesario que lo tengan en cada país. En el servidor DNS, como ya explicamos un poco los registros y cómo se podría crear, en el forward, ¿cierto? Como está vacío, vamos a crear, ¿cierto? Para empezar, siempre se crea un dominio inicial. Siempre se crea un dominio. Y el dominio tiene que ser referente a la empresa o organización donde vamos a estar. ¿Ya? Tú puedes crear todos los dominios que quieras después, los .cl, .com acá, pero hay que crear uno al principio, siempre. Por ejemplo, si nuestra organización se va a llamar AIEP, siempre el dominio inicial se tiene que llamar .local, el primero. El primero se hace .local. Mi empresa se llama facebook.com, pero debo crear primero facebook.local, microsoft.local. Siempre .local es el primero que se crea. Y después de ello yo creo todo lo que quiera, los .cl, com, net u otro. Entonces, van a crear el primer dominio, ¿cierto? En la pestaña forward y se crea con nueva zona. Nueva zona. Forward, nueva zona. Sale un asistente. Ya, van avanzando. Siguiente. Les dice, esta zona va a ser de tipo primaria. ¿A qué se refiere la zona primaria? Es que no hay ninguna creada antes. ¿Ya? Y va a ser la zona que va a dominar en este dominio. Zona primaria. Siguiente. De aquí creamos el nombre de la zona inicial. Esta zona, ¿cierto? Va a ser de nuestra organización y se va a llamar AIEP.local. Dominio y extensión. AIEP.local. Aquí usted podría crear otra empresa si quiere ahora. Nueva zona. Ya, yo lo digo como ejemplo AIEP.local, pero podría ser otro, ¿cierto? ¿Cuál es su empresa? Lillo.local. ¿Y la suya, Alejandro?
¿sí? O empieza a crear su empresa más adelante de desarrollo de software, empieza a crear un nombre, ¿cierto? Nombre fantasía también puede hacer. Pero punto local es primero. Dale. Ahí es punto local, creamos. Siguiente, ¿cierto? Siguiente, va creando la estructura de nombre. Dice, ahora ahí es punto local, punto DNS, que ese es el nombre con que va a reconocer a nuestra máquina. Siguiente, ¿ya? Me dice, sin actualizaciones dinámicas, una pestaña que está al final. Dice, ¿cierto? Don't allow dynamic update. Siguiente. Y terminamos. Y ahí me dice que se creó un nombre llamado yes.local de tipo primario. Y terminamos. Y inmediatamente va a aparecer, o se va a desplegar una pestaña que dice yes.local. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ir a la pestaña, ¿cierto? Que dice yes.local, la desplegamos. Y aparecen algunos contenidos, ¿cierto? O dos contenidos que uno se llama, ¿cierto? Start of Authority, SOA, y el otro se llama Name Server o NS. Dos pestañitas se desplegaron. Ya, lo que vamos a hacer ahí, en esta primera pestaña, donde está yes.local, donde están esos dos archivos, vamos a hacer botón derecho y van a crear un nuevo host. New host. O dice, ¿cierto? New host o alias. ¿Lo vieron? New host dice o triple A, hay 3A, 4A. New host. ¿Ya? Y lo que vamos a crear es el nombre de la máquina primero. ¿Cómo se llama la máquina DNS? NS1. Entonces crea la palabra NS1 y fíjense lo que se empieza a crear en la estructura de nombre. Creo NS1 aquí arriba y abajo empieza a armarse la estructura. ns1.yes.local se crea. ¿Sí? ¿Ya? Y abajo le digo, ¿quién va a ser esa máquina? ¿Quién es el NS1? Es la misma máquina. ¿Y cuál es su IP? ¿Cuál es el IP de esa máquina? 192.168.1.2. ¿Ya? Y le digo añadir host. Dice host creado y digo down. Y se crea un archivo llamado NS1. ¿Sí? NS1. Ahora, ¿cierto? Que se creó ese archivo, voy a la pestaña que dice reverse, más abajo. Reverse dice lookup. Tampoco tiene nada. Y lo que hago es crear una nueva zona también. Nueva zona. ¿Ya? Ahí me dice bienvenido a la nueva zona. Siguiente. Dice que es una zona primaria, igual que en la configuración anterior. Le digo siguiente. Primary zone. Me dice con qué formato IP quiero trabajar. IPv4 y IPv6. IPv4, como viene por defecto. Siguiente. Y me pide los tres primeros octetos de la dirección IP, que vendría siendo 192.168.1, ¿cierto? Las tres primeras partes de la dirección. 192.168.1. Hasta ahí, porque el último octeto viene bloqueado, ¿cierto? La última casilla. Solamente son las tres primeras casillas, donde dice Network ID. ¿Ya? Siguiente. Creo un archivo, ¿cierto? Más o menos extenso, pero que en realidad es mi dirección IP inversa, ¿cierto? La hace al revés. Porque los servidores DLS leen de atrás para adelante. Nosotros leemos en formato normal, nombre a IP, y él responde de la IP a nombre. Va leyendo al revés el archivo. Le damos siguiente. Sin actualización dinámica. Finish. Y al desplegar se crean también dos archivos. Así como en yes.local teníamos dos archivos y creamos un host, acá abajito en reverse, ¿cierto? Desplegamos y también vamos a crear algo ahí, ¿ya? Y lo que van a crear, botón derecho, es lo que se llama un puntero, un new pointer, new PTR. New pointer.
Entonces, botón derecho, new pointer. Y ahí yo debo hacer, ¿cierto?, el proceso inverso. Si antes creé un nombre y lo asocié a un IP, ahora creo la IP asociada al nombre. Entonces me diría que la IP, la 192.168.1.2, 1.2, me faltó el 2 ahí, ¿cierto? Lo agrego. Va a estar asociado con browse, busco en browse ahí, busco en NS1, busco en forward, busco en AES.local y debe estar asociado a NS1 y pincho. Entonces ahora quedó al revés, po. Si antes quedó un nombre a un IP, ahora quedó un IP a un nombre. Y ahí le damos OK. De ahí quedó al revés. Esto se vincula al que hicimos hace poco. Se asocia al que hizo el NS1, lo busca. De ahí quedan relacionados. Tenemos el nombre de dominio que queda relacionado a una dirección IP. Lo último que nos falta hacer por acá, para que después creamos otro ejemplo igual, lo vamos a repetir para que practiquemos. Vuelven a ir nuevamente al forward arriba, al forward. Vuelven a ir al dominio AES.local. Y hay tres archivos ahora creados. Está el NS1, está uno que se llama SOA y otro que se llama NS. Usted ahora va a pinchar el primero, el de arriba, el que se llama SOA, y lo despliega con botón derecho, propiedades. Don Alejandro. Me perdí en la primera. Ya, voy a empezar todo de nuevo, ¿ya? Todo de nuevo. Todo de nuevo. Vamos a crear un dominio que se llame AES.local. Eso lo creamos, ¿cierto? ¿Lo creó? Ya, vamos a crearlo de cero. Pero vayan poniendo atención ahora, sí, ¿ya? Tengo el servidor sin ninguna pestaña forward ni reverse, ¿cierto? ¿Estamos ok? ¿Alejandro? ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Ahí. ¿Alejandro? ¿Sí? Ya. Forward. En forward, botón derecho, nueva zona. ¿Bien? Ya, nueva zona. Me da un asistente, ¿cierto? Que me dice bienvenido a nueva zona. Le doy siguiente. Dice zona de qué tipo arriba marcado. Primaria. Una primaria. Doy siguiente. Y aquí escribo el nombre de la primera zona que creo, que es .local. ¿Cómo se va a llamar mi dominio? AES.local. ¿Bien hasta ahí? Perfecto. Siguiente. Me dice que se va a crear un archivo AES.local.dns. Bien. Siguiente. Me dice que no van a haber actualizaciones. Es la última que está pinchada abajo. Bien. Siguiente. Y me dice un resumen que se creó un dominio llamado AES.local en el forward. Y termino. Finish. Finish, ¿cierto? Y ahí aparece ahora una subcarpeta. Va abajo. Se creó con dos archivos. Que uno se llama SOA y el otro NS. ¿Bien hasta ahí? Alejandro, ¿bien hasta ahí? ¿Por ahí sabiendo? Ya, para que me vaya respondiendo. Listo. Aquí, ahí mismo donde estamos, ¿cierto? Ahí mismo, vamos a crear un archivo que se llama new host, ¿cierto? Botón derecho aquí. New host. ¿Ya? Y se abre un asistente. ¿Bien? ¿Ya? Ahora, lo que va a hacer usted en la primera casilla donde dice name es crear el nombre del equipo. Nuestro equipo se llama NS1, ¿cierto? Y abajo se va creando la estructura, ¿se fija inmediatamente? Si esto fuera más adelante, mira, www, ¿qué se va creando abajo? El nombre de dominio, ¿cierto? Se va haciendo. Ya, pero primero que vamos a hacer va a ser NS1, después vamos a hacer el www. Ya. Entonces me está diciendo que el dominio ns1.aes.local debe estar asociado a la dirección del servidor, que es la 192.168.1.2. Es la misma máquina. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? Y añadir host. add host abajito. Listo. Y le da OK.
y down. Ya ahí aparece ahora NS1. ¿Sí? Sí. Perfecto. Vamos ahora a la pestaña reverse. ¿Cierto? Reverse no tiene nada y tenemos que hacer algo similar a lo que hicimos en forward. New host sobre reverse. New host. ¿Bien? Sí. Ya, new host. Nuevamente inicia un asistente muy parecido. Bienvenido, dice. Un asistente en new zone. Siguiente. Tipo de zona primaria. La dejamos por defecto. ¿Bien? Sí. Siguiente. Dice que con qué formato IP vamos a trabajar. Nosotros estamos trabajando con IPv4. ¿Cierto? Viene por defecto. Siguiente. Y ahora me dice cuáles son los 3 primeros octetos o las 3 primeras partes de mi dirección IP. ¿Cuáles son las 3 primeras partes de la dirección IP? 1. Hasta ahí, ¿cierto? 192, 168, 1. Porque la última casilla viene nuclear. Muy bien. Que indica la red que estamos trabajando. Siguiente. Me dice que va a crear un archivo de tipo inverso. Y ahí me doy cuenta que es la dirección al revés de mi dirección, por cierto, empieza .1, .168, .192 y luego un nombre. ¿Ya? Que el servidor DNS lee en forma inversa la lectura de búsqueda. Siguiente, sin actualización dinámica, siguiente y terminamos. Y ahora me dice que se va a crear un reverse. Ahí está destacado. Y terminamos, finish. Y despliego. Cuando despliego el reverse, ¿cierto? Hay 2 archivos solamente, a diferencia del forward, que creamos uno. Por lo tanto, en el reverse, ahí, donde está el SOA y el NS, vamos a crear otro archivo más, pero en vez de hacerlo como new host, se hace como new pointer, un puntero. ¿Qué es lo que hace un puntero? Es asociar el nombre al IP y el IP al nombre. ¿Cierto? El proceso que explicamos al principio. New pointer, ¿cierto? Y arriba, ¿qué aparece? Las 3 primeras partes del IP, ¿cierto? Dice 192.168.1. Me falta agregar el punto 2. Hay una casilla que dice browse y lo que debo ir a buscar es el dominio que creamos un momento atrás, el NS1. Tenemos que ir a buscarlo para asociarlo. Entonces dice hostnames, browse. Aparece el nombre del servidor, NS1. Lo pincho, le doy OK. Dice forward lookup, OK. Dice IE.local, OK. ¿Y qué aparece ahí? El NS1. Y ese lo añado. Entonces, ¿qué se crea ahora? Se crea el proceso inverso. La IP al nombre. Y le doy OK finalmente. De ahí aparece ya creado, ¿cierto? Nuestro dominio en forward y en reverse. Ahí sí. Lo último que me falta es el último, en esta pestaña arriba, donde dice Start of Authority. Ustedes la van a desplegar. Botón derecho, propiedades. Es la que está arriba, en el forward, en IE.local, arriba del NS1, arriba del, ¿cierto? Botón derecho, propiedades. Y aquí vamos a cambiar unos parámetros, ya que vienen por defecto. Primero, hay unos parámetros de tiempo o intervalos que hay por ahí, que están en minutos. Minutos, días, horas. Hay uno que dice intervalo de refresco 15 minutos. Ese lo vamos a cambiar a 1 minuto. ¿Qué significa? Que este servidor DNS va a buscar en internet a otro nombre de dominio o le va a mostrar el resultado a los propios equipos de su red. Pero si viene por 15 minutos, significa que si tú creaste tu dominio, por ejemplo, ahí es .local, ¿y cuánto rato más va a estar disponible? En 15. Tú quieres que aparezca rápido, ¿cierto? Que los usuarios ya lo conozcan en forma más rápida. Por lo tanto, el tiempo menor que bajamos ahí es 1 minuto. Por lo tanto, debería empezar a aparecer en poco tiempo más. ¿Ya? Entonces lo dejo en 1 minuto. O no, 1 minuto, arriba. El primero, 1 minuto y hago aplicar. Segundo, ¿qué hago? Donde dice primary server, en la misma pestaña, dice NS1, pero nada más. Tú vas a ir a browser, browse, ahí mismo donde estamos, ¿cierto? Vas a browse, ¿cierto? ¿Lo pinchó? Vas a primary server, browse, pinchas NS1, le das OK, pinchas forward, pinchas IE.local y pinchas NS1. Vas buscándolo. Y ahora
se llama con un nombre completo, no se llama solamente NS1, se llama ns1.10.local. ¿Sí? Perfecto. Ponemos aplicar, porque todavía no hemos terminado. Aplicar. Y ahora nos vamos a la pestaña arriba que se llama Name Server. Name Server. La pinchan y dice NS1 y al lado donde dice IP address dice desconocido. Unknown. Unknown. Entonces lo que hace ahí usted es pinchar Edit. Edit. Luego pincha. Luego de pinchar Edit. Resolver. ¿Cierto? ¿La pillaron? El botón resolver. Resolver. ¿Y qué aparece más abajito con un tick verde? Ok, con una IP. La pinchan. Pinchan esa IP que apareció. Después de resolver. Y le dan OK. Y aplicar. ¿Bien hasta ahí? Sí. Bien hasta ahí. Antes de terminar, ¿cierto? En todas estas pestañas que nosotros vimos, ¿cierto? Name Server, ¿cierto? SOA. Hay una que dice Wins. ¿La pillaron? ¿Cierto? La que dice Wins viene desmarcada, ¿cierto? La van a marcar y se activa una casilla. Y la IP que van a poner es la misma del servidor DNS, la 192.168.1.2 y añaden. Y añaden. ADD. ¿Qué puso 1.1? Perdón, 1.2, perdón. Que la voy a arreglar. Es la 1.2. Ahí sí que tuve un problema en el teclado. Ahí sí, la 1.2. ¿Bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Ahora hago aplicar, ¿cierto? Y hago OK. Ya, aplicar y OK. Aplicar OK. Ahora, para ver si mi máquina, ¿cierto? Está funcionando el DNS, si está funcionando, para que la segunda parte hagamos o relacionemos con la página web, después del recreo, van a ir al cliente, ¿cierto? Al cliente, van a ir a la tarjeta de red del cliente, ¿cierto? Van a ir a la tarjeta de red del cliente, y al cliente, ¿qué nos faltaba agregarle? Mira, en TCP IPv4, ¿qué nos faltaba agregar ahí? El DNS. Ahora lo vamos a agregar. El DNS es el 192.168.1.2. Esa máquina. ¿Cierto? Y le damos aceptar. Aceptar y aceptar. Ah, se me reinició el servidor. ¿Ya? Cuando le damos, ¿cierto? Agregamos el DNS al cliente, van a abrir una consola. Va a tener que después, cuando levantes tu servidor DNS, lo vas a hacer esto. ¿Ya? ¿Qué permiso tiene? ¿Es administrador tu equipo? ¿Eres usuario administrador? Sí, vos tenés que hacerlo como administrador. No me sale el S1. Pero lo que... En el DNS, ¿cierto? Dirección de DNS. La del servidor DNS la agregaron ahí. Es el cliente, ¿no? Sí, el cliente. Y van a ejecutar en la consola el siguiente comando para ver si el cliente reconoce el servidor DNS. Ejecutan ns lookup. ns lookup. El DNS.1.2.1. Punto 2. ns lookup. Y lo que debería aparecer ahí es el nombre del servidor DNS que ustedes tienen más la dirección IP. Le va a aparecer ns lookup el comando, ns lookup, lo ejecutan y va a aparecer el nombre del servidor y la dirección IP. La enlace predeterminada es 1.1. Sí. ns lookup. Todo junto. Ahí está entonces, aceptar. ¿Te puso la dirección DNS? Profe, ¿por qué me sale que está deshabilitado? Baja, deshabilitado. Ahí te aparece el nombre, ¿sí? A ver, entonces hay que
que hacer un comando o del servidor. Ahí mismo, ya. ¿Cuál es el registro punto de Aparece la IP y el nombre. Ya. Si está mostrando ahí, estamos ok. Estamos ok. Ya. Vamos a pausar hasta esta parte.